Histriombia. La historia que vibra. Irrompibles. ¿Un presidente puede cometer un delito por ser presidente? Bienvenidos a La Voz de la Generación Irrompible. Soy John Ángel y hoy destapamos un escándalo que sacude nuestro país. El caso de un niño con una enfermedad hereditaria de alto costo y la revelación pública de su historia clínica por parte de nuestro presidente. ¿Puede un mandatario violar el secreto médico para defenderse? Les diré, quédense hasta el final para ver si están de acuerdo conmigo. Y bueno, vamos al grano porque esta logia radial está al aire. ¡En Histriombia! ¡Vivimos sabroso con historia! Empezaré por contarles que considero que el gobierno actual es a todas luces el principal responsable de la crisis sanitaria y de salud que está matando colombianos. Ha desmantelado sistemáticamente la salud de nuestro país con políticas intervencionistas que rayan en el campo de lo irresponsable, generando escasez de medicamentos, colapso de empresas prestadoras de servicios de salud y muertes evitables. Desde la fallida reforma del 2023, el Estado ha intervenido entidades como Nueva EPS, dejando a pacientes crónicos sin tratamientos vitales, mientras el gasto familiar explota y la mortalidad sigue en aumento. Desde los Andes al Caribe. Y sí, lo menciono como una intervención desastrosa en las EPS. Con la toma del control de Nueva EPS por el gobierno, ha resultado ser un fracaso rotundo. Defunciones en aumento, con tasas de mortalidad en las EPS intervenidas superiores al promedio nacional. Petro y su ministerio culpan al modelo neoliberal, pero son sus deudas acumuladas por la UPC insuficiente las que paralizan cirugías, las que paralizan la atención por oncología y el suministro de medicamentos crónicos, empezando a verse una sobreocupación de unidades de cuidados intensivos por patologías que son completamente prevenibles o cuadros que serían prevenibles con un tratamiento adecuado. ¿Cuántos de estos pacientes que ingresan a estas estadísticas pueden ser prevenidos? Seguramente nadie podrá decirlo con certeza, pero sí se puede demostrar al ver los cambios en las estadísticas y en los indicadores hospitalarios que esta situación se está dando. Podemos decir que hay una negligencia en enfermedades crónicas y su atención. Es evidente que las muertes por causas crónicas van en aumento. En días pasados mostramos cómo el British Medical Journal mostró cómo directamente el gobierno incide en cierres de salas, suspensión de procedimientos y farmacias vacías. Ya exministros advirtieron en enero anterior de la desfinanciación ignorada por el Ejecutivo obsesionado con los CAPS territoriales que a la fecha no existen. Los hechos, las familias terminan pagando más en atención médica privada en un intento por abandonar un sistema público que se percibe desde este micrófono avanza hacia la ruina. Por estos días sonó un caso trágico, el caso de un niño con una enfermedad congénita tratable que muere evidentemente a causa de la falta de tratamiento, y el presidente desde La Guajira el 17 de febrero leyó apartes del historial clínico en vivo. Dijo él, murió por accidente, no por falta de fármacos. La madre rechazó la intervención. Nueva EPS admite retraso en el suministro de dosis de tratamiento de enero por una portabilidad fallida, pero ellos culpan el evento traumático, no el no suministro de los medicamentos. Y es aquí cuando se inicia una controversia presidencial. Esta surge cuando el presidente defiende al gobierno insistiendo en la negligencia familiar. Pese a los hechos desmentidos por la madre en medios de comunicación, el gobierno niega retrasos crónicos en medicamentos, ni hubo autorización para el traslado del menor. Las críticas llueven. El exfiscal Francisco Barbosa lo califica de delito. Otros expertos del derecho lo clasifican de esta manera y dicen que atenta con una conducta antijurídica tipificada en el artículo 269F del Código Penal,
que castiga la divulgación de datos sensibles con hasta 8 años de prisión. En audiencias, los menores no son nombrados siquiera, no se dicen sus nombres. Los menores solo se mencionan las iniciales y los números de identificación, y son mencionados, y aún así, en su intervención se dieron detalles privados de la atención médica, sin el consentimiento de la madre, como lo expresó esta en los medios de comunicación, después de esta nefasta intervención en la que se divulgaron datos sensibles y privados de la historia clínica y en los que se trató de transferir la responsabilidad hacia la madre por permitir que el niño desarrollara actividades normales de cualquier niño. La aplicación al caso en este programa viene por la violación de la reserva de la historia clínica. En la controversia actual, el exfiscal Barbosa invocó este artículo contra el presidente y la nueva EPS por divulgar la historia clínica de un niño ahora fallecido. Considera un dato sensible de salud, y estoy de acuerdo. La norma protege la información biométrica y médica, agravándose si involucra a menores. No aplica para esto el fuero presidencial, dirían. Exige autorización del titular o la existencia de una excepción legal, sea por orden judicial o sea por un motivo de salud pública, situaciones que en este caso claramente no se dieron. La pregunta ahora sería, ¿esta situación se dio para estos casos? La respuesta usted ya la sabe. Y podemos deducirla al ver las noticias donde se informa en primera voz no se contaba con autorización formal para violar la reserva por parte de los tutores del menor. Además, este caso muestra la relación con el secreto médico, complementado con la Ley 23 de 1981 en su artículo 37 y con la Resolución 1995 del 1999. Para no aburrirlo del descuento, esto es lo que regula el ejercicio médico en lo que tiene que ver con ética y lo que tiene que ver con el Manual de Intervenciones y Procedimientos en Salud, la segunda, que es la resolución. Las historias clínicas son datos personales protegidos y revelarlas públicamente, incluso por las autoridades, sin consentimiento, viola este tipo de inciso del Código Penal. Sumado pues a que si lo hacemos el personal de salud, vamos con sanciones éticas por Ley 23 del 81 y se violan derechos constitucionales. El artículo 15 de la Constitución Política de nuestro país da el derecho a la intimidad. Y es aquí cuando entra la SIC, la Superintendencia de Comunicaciones. Ella investiga filtraciones bajo esta norma. Los familiares ya amenazan y anuncian con acciones judiciales. Uno de los candidatos muy sonado por estos días, el doctor Daniel Briceño, radicó una denuncia entre la SIC contra la nueva EPS por filtrar la historia clínica. FECOR, que es la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, y la ANM, que es la Academia Nacional de Medicina en nuestro país, Colombia, lo tildan de ilegal. El Espectador, nuestro diario insigne del país, uno de los diarios insignes, omite detalles por la sensibilidad de los datos. Sin embargo, nuestro presidente evade. Él arguye la causa de muerte a un trauma severo, pero no encaja ninguno de sus argumentos en excepciones legales para poder divulgar datos sensibles. Los grupos médicos a los que pertenezco, de comunicación y de asociaciones gremiales, arden en críticas y piden llamado a la acción para censurar este actuar. El secreto médico es una ley al descubierto para cualquier ignorante del tema. Todos sabemos que hay datos que no se deben mencionar. La historia clínica en nuestro país es sagrado. La resolución 1995 del 99, como les mencionaba, define la historia clínica como un documento reservado, accesible solo para el paciente, el equipo médico o con autorización expresa para terceros. La Ley 23 del 81, que es el Código de Ética Médica, prohíbe revelar lo visto en el ejercicio profesional sin justa causa. Tan es así que cuando nos invitan a declarar en audiencias, nos preguntan si existe relación médico-paciente para exonerarnos del deber constitucional de declarar en una audiencia pública. La Corte Constitucional ampara estos conceptos en la intimidad y la personalidad. Excepciones estrictas, que son órdenes judiciales, motivos de salud pública,
y riesgo inminente a terceros o que se cuente con un consentimiento por parte del paciente o su tutor, permitirían revelar datos de la historia clínica. Como reiteramos, no existen para este caso evidencia de que esto se haya dado. Ni presidentes tienen pases libres. Las violaciones traen cárcel, 1 a 4 años según el artículo 287 del Código Penal, las suspensiones éticas y las multas civiles. La historia clínica en digital exige encriptación. Para quienes manejamos historias clínicas digitales, se requiere encriptación de datos y deben estar bien salvaguardados. Pero, ¿por qué la SIC, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, entra en este lío, en esta charla y la mencionamos en este programa? La SIC es una autoridad nacional colombiana aquí en nuestro país encargada de proteger a todos los consumidores, de regular la competencia y de velar por el correcto manejo de los datos personales. En el contexto del caso de este niño, una muerte trágica, investiga denuncias por filtración indebida de la historia clínica que terminó siendo revelada abiertamente por el presidente en su intervención, sin ningún rastro de pudor o vergüenza al hacerlo. No midió la consecuencia de sus palabras, situación que viene siendo evidente en la mayoría de las intervenciones. Cuando buscamos las funciones de la SIC, debemos mencionar que ellos protegen los datos, que protegen los consumidores y que tiene un ámbito jurisdiccional imponiendo multas y medidas correctivas. Esto está en la actual cabeza del superintendente Cielo Rusinque. Esperar a ver, porque todos son agujas y pajas del mismo costal, entonces hay que esperar a ver en qué queda la cosa. La SIC actúa como facilitadora para acuerdos entre usuarios y proveedores sin intervención de la Supersalud para el tema de los datos personales. Y aquí es cuando entramos a mencionar abuso de poder o realmente el presidente estaba ejerciendo el derecho a su legítima defensa. Muchos dirán que el presidente solamente se estaba defendiendo y que lo hizo para tratar de evitar el menoscabo de su prestigioso nombre. Otros diremos lo contrario. Hoy vamos en investigaciones que ya arrancan con las CIA, que seguramente se extenderán en el tiempo y no arrojarán los resultados prontamente. Las familias aún siguen exigiendo para pacientes crónicos y para pacientes con patologías agudas que les entreguen sus medicamentos y les autoricen procedimientos y que haya un servicio sin barreras de acceso. El primer mandatario escaló esta polémica, pero la ley no perdona a nadie. Ni un jefe de Estado puede exponer los datos privados y menos de un menor que terminó fallecido. Las asociaciones científicas y gremiales en salud emiten en este punto del tiempo, aquí estamos el 18 de febrero grabando este programa, están emitiendo comunicados y denunciando este hecho a todas luces irregular. Dirán que esto huele a revanchismo político algunos, que atacamos a su Mesías y que estamos en plena crisis de salud y época electoral, que ya se avecina, pero nosotros debemos definir si se trata de interés público o de una violación de la ética. Tú, irrompible, decides. Antes de terminar este programa debemos decir que cada vez más parecidos a Cuba y Venezuela. Comparte, comenta y suscríbete. Esto es La Voz de la Generación Irrompible. Acompáñenos en nuestras plataformas y esta logia radial está al aire. Nos vemos la próxima semana en este podcast. Histriombia, la historia que vibra, de Colombia profunda, relatos que no mueren. Desde los Andes al Caribe, viva la memoria. En Histriombia, vivimos sabroso con historia. ¡Hey! ¡Viva Colombia! ¡Viva el saber! Histriombia, vamos.
Siente el sabor.